invitar que vayan en sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 12. Y vamos a mirar los versículos 1 al 8. Mateo capítulo 12, versos 1 al 8. Y el título del mensaje hoy es Uno más grande que el templo en medio nuestro. Uno más grande que el templo en medio nuestro. Verso 1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Padre, muchas gracias por tu palabra, y ahora solemnemente te pedimos, por favor, que la ministres a cada uno de nuestros corazones, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un pasaje muy interesante. En realidad, yo estoy tomando una porción, pero tenemos que, después en casa háganlo esto, lean más el contexto, capítulo 11 y todo el capítulo 12, ¿no? Yo estoy tomando una porción nada más, ahora los voy a ubicar un poco en el contexto, pero, en fin, lo estoy haciendo porque si no estamos toda la mañana acá. Miren, ¿saben una cosa? A veces nuestras convicciones religiosas se convierten en algo de tal arraigo en nuestras convicciones que se apartan o se desenfocan del verdadero objeto de la religión. Terminamos dando más importancia muchas veces a los ceremoniales, a los ritos. Por ejemplo, esto que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Se evoca algo importante, pero a veces le damos toda la importancia a esto en lugar de donde está enfocado esto que acabamos de hacer, me refiero a la Santa Cena. Así que a veces miramos las reglas, la constitución, las normas de conducta de una iglesia local y perdemos de vista completamente a la persona del Señor Jesucristo, que debe ser el centro de nuestra religión. Llegamos a veces a fanatizarnos a tal punto o a tal extremo de nuestras denominaciones, de una congregación local, de tal manera que no hay otra congregación donde nos podemos congregar porque es un delito. O nos hacemos fanáticos de un tipo de ritual, un manual de conducta, cosas externas en definitiva, Y que nos pasa exactamente lo mismo que sucedía con estos fariseos que se mencionan, por ejemplo, ahí en el versículo 2, y que por lo visto, según nos da la información Mateo en el verso 6, eran personas que no podían apreciar que delante de sus ojos tenían nada más ni nada menos, fíjense ustedes, que alguien que era mucho más grande que el templo, que era la persona del Hijo de Dios. Y que según nos dice ahí en el versículo 8 era Señor del día de reposo.
Estos hombres no veían eso. Lo tenían ahí adelante, pero no lo veían. Para estos fariseos las cosas importantes eran guardar el templo, guardar el día de reposo, guardar, todas las reglas complicadas a rajatabla, porque de lo contrario, si no se hacía eso, entonces quedaban ceremonialmente descalificados y entonces no podían hacer absolutamente nada correcto en el templo. Así que Dios estaba en el vocabulario, ¿eh? No quiere decir que estas personas no consideraban a Dios, pero en realidad había pasado a un plano secundario la persona de Dios en todo esto. Mire, lamentablemente hoy en la iglesia contemporánea pasa algo semejante, ¿saben? Nosotros incluimos en nuestra jerga el nombre de Cristo. Hablamos del Espíritu Santo. A veces hacemos un sobreénfasis en el ministerio del Espíritu Santo. Tenemos delineado que el día domingo es un día sagrado. No debemos faltar a la iglesia. A veces armamos constituciones donde allí se plantea cómo funciona la iglesia local y cómo tenemos que adaptarnos a la personalidad de dicha iglesia local. Es decir, las reglas de la congregación. Y bueno, todo el foco de atención muchas veces se centra en esas cosas y resulta que a Cristo lo tenemos ahí, sí, pues definitivamente que se menciona a Cristo, pero es un asunto secundario. Es un poco lo que pasaba con la iglesia de Laodicea en el Asia Menor, gente que nos dice Jesús, se presenta a la iglesia, ¿se acuerdan? Está en la puerta de la iglesia golpeando, diciendo si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a él. Una iglesia que estaban todos metidos adentro, y esta es la ironía de la historia, ¿no? Y resulta que, digo yo, pero a ver, ¿qué estaban haciendo dentro de la iglesia? Porque estaba Jesús afuera, golpeando la puerta para que lo dejen entrar. A veces el tema no es hablar de Cristo adentro de la iglesia, sino vivir a Cristo en la iglesia. Que Cristo sea la parte central de la vida de cada cristiano. Otra vez, esta gente, los fariseos, tenían a Dios en el vocabulario, pero no era el centro. El centro era el templo. El templo, el centro eran sus tradiciones, sus prácticas. A eso es lo que tenían que prestar atención. Y luego metían, por supuesto, en la fórmula el nombre de Dios. Y lo peor de todo es que muchas veces nos creemos, igual que estos fariseos, un ejército de moralistas, ¿no? Que se la pasan juzgando la actitud de los demás, de la sociedad, a veces de otras iglesias, de otros cristianos, apuntamos las fallas de otros que, fíjense ustedes, nos dice el Señor Jesucristo acá en el versículo 7, que por la gracia de Dios son declarados inocentes. No me malentiendan, no quiere decir esto que no debemos juzgar, y esto ya he tenido un encontronazo con algunas personas sobre este tema, porque yo a veces acá denuncio, y lo he hecho muchas veces, cuando esto suena a disco rayado, ¿no? Para los de la Guardia Vieja entienden lo que quiero decir. Hoy los discos no existen y disco rayado es una frase que pasó de moda, ¿no? El disco rayado quiere decir repetir siempre lo mismo. ¿Se acuerdan de los discos? Cuando saltaba la púa. Los veteranos saben de qué hablo, ¿no? Los jóvenes no tienen la menor idea. Dicen, ¿qué está hablando este hombre? Bueno, disco rayado es eso. Cuando nosotros antiguamente usábamos un disco, chicos, un disco de pasta. Y usábamos un clavito, una púa le llamábamos y poníamos... Está bien, somos cavernícolas, ¿no? Pero así es como escuchábamos música. Poníamos el bracito y a veces el disco se rayaba y saltaba a la púa y repetía siempre lo mismo. A eso se le llama disco rayado. Es la repetición constante de la cosa. Esto es para los que no son tan viejitos. Y bueno, muchas veces yo acá he denunciado el pillaje que hay hoy dentro de la iglesia. Estoy denunciando a la gente que realmente no son de la iglesia, pero que se han metido en los púlpitos para predicar barbaridades. Acá yo no estoy hablando de ese tipo de gente. Jesús denunció a los escribas y fariseos que eran ladrones y sinvergüenzas. Lo que no tenemos que es juzgar a hermanos y hermanas sinceros
que están sirviendo a Dios en una forma humilde, como hacen los fariseos que se la agarraron con los discípulos. Bueno, ahí es donde tenemos que mirar el asunto y no juzgar a las personas que son hermanos en la fe. A veces no tenemos que perder de vista lo que es de verdadero valor en la vida cristiana, que es la centralidad de Cristo. Una religión sin Cristo no es nada. Tiene que estar Cristo. Cristo es el objeto de nuestra religión. Ahora vamos a mirar un poquito el escenario. Abran sus Biblias y vamos a desarrollar esto porque es muy interesante el incidente que tenemos acá delante nuestro, y lo vamos a hacer con la Biblia. Tenemos en primer lugar a Mateo. Mateo es el autor. Jesús es el que habla, pero recuerden que Mateo, años después, se sentó a escribir todo esto. Y entonces, en los versos 1 y 2, Mateo presenta el escenario. Es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Ahora, sin embargo, cuidado con esto, por eso les dije que hay que mirar el contexto, porque lo que vemos en los versos 1 en adelante, en el capítulo 12, en realidad viene de enganche a los versos anteriores. Por lo menos tenemos que ir al capítulo 11, versículo 25, miren ahí en sus Biblias, donde el Señor comienza a dar una serie de enseñanzas. Y básicamente lo que engancha perfectamente con el capítulo 12 es el verso 28 en adelante, que ahora lo vamos a mirar. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Así que eso es más o menos lo preliminar a estas palabras que menciona el Señor Jesucristo. Jesús entonces se está dirigiendo a una audiencia que espiritualmente se siente aplastada. Gente que está pero oprimida bajo el peso de cargas, de cosas que enseñaban los fariseos y que inquietaba a esta gente. Y entonces Jesús se apercibió de la condición de estas personas y le está ofreciendo a esta audiencia un alivio. Les está diciendo, vengan a mí, que yo no voy a ser como los fariseos que le meten un montón de cargas arriba de ustedes, cuando en realidad lo que hay que hacer es sacarles las cargas, de tratar de aliviar un poco el pesar que ustedes llevan. Y eso es entonces la invitación de Jesús en esos versículos. Ahora, no solamente eso, pero cuidado, estas son las palabras de Jesús, que por cierto, tenemos que mirarlas hasta inclusive, fíjense ustedes en el capítulo 12, verso 14. Yo no estoy tomando, por ejemplo, el incidente del verso 9 al 14, donde Jesús sana a una persona con un problema en una mano, sino que estoy, vuelvo a repetir, tomando la primera parte para no explayarme mucho. Pero toda esa sección va junta, todo apunta exactamente a lo mismo. Eso es Jesús. Esto es todo lo que está hablando Jesús. Por otro lado, tenemos que considerar también a Mateo, porque en definitiva fue Mateo el que, estando allí, agarró toda esta información, todo este incidente, y años después los va a compendiar, los va a juntar y lo va a meter en orden en este evangelio que él produjo. Entonces, notamos que hay una conexión entre el versículo 25 del capítulo 11 con el capítulo 12, verso 1. Noten que gramaticalmente dice, en aquel tiempo, verso 25, ¿lo ven eso? Y luego en el capítulo 12, verso 1 dice otra vez, en aquel tiempo. Cuando ustedes se van al capítulo 12, verso 15, dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. O sea que ya entramos en otra situación diferente. Por eso les digo, todo esto tenemos que mirarlo contextualmente, todo forma parte de la misma cosa. Insisto, no voy a desarrollar todo porque son muchos versículos, pero eso es importante para que vean que hay una unidad en todo esto que está sucediendo. Ahora, todo el incidente nos dice el versículo 1, otra vez volvemos al capítulo 12, verso 1, que todo lo que pasa acá sucede en el día de reposo. El día de reposo para los judíos es el sábado, no es el domingo, es el sábado. Y resulta que los discípulos están haciendo lo siguiente en el día
de reposo. Atención con los detalles. Número 1, verso 1 dice que tuvieron hambre. No hay mucha información, simplemente iban caminando, pasaban por un sembrado y tenían hambre. La segunda cosa que nos dice allí es que arrancaron espigas. Y la tercera cosa es, comieron. O sea que si miramos el verso 1, ¿qué tanto lío? ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema? Iban caminando, nos dice que les empezó a dar hambre, y ¿quién no ha tenido hambre a lo mejor caminando? Y pasaban por un campo, un sembrado de trigo, y dice, bueno, vamos a comer. Y esto era lícito porque el libro de Deuteronomio, la ley, decía que la gente que no tenía, no pudiente, podían entrar a un sembrado y comer, ¿no es cierto?, de las cosas. No robarse todo el sembrado, pero sí podían alimentarse de algunas cosas. Entonces eso es lo que tenemos acá. Cuando uno mira el asunto dice, pero ¿qué tanto lío con esto? ¿Para qué hacer tanto escándalo? Si al fin del cabo son personas que aparecen con una necesidad básica, que es comer, y simplemente lo que hicieron es, siguiendo el permiso de la ley, es tomar grano, porque tampoco es que se sentaron a hacer una gran comilona. Dice que agarraron algunos granos de trigos y los comieron mientras seguían el camino con Jesús. Eso es todo. El verso 2 pasa a darnos la reacción que produjo esto que nosotros vemos es insignificante. Y acá es donde todo llama la atención. Noten que estos hombres se alteran por la acción de los discípulos. Lo que para nosotros parece una cosa sin significado, sin embargo, para los líderes religiosos de Israel era una cosa gravísima. Y tal es así, noten ustedes que el problema con estos hombres no es tanto en lo que están haciendo, sino cuándo lo están haciendo. Es decir, hacerlo en el día de reposo. Y entonces tenemos que analizar a ver qué es lo que está pasando acá. Los fariseos, los teólogos de aquel entonces, habían llevado el cuarto mandamiento del decálogo, ¿no? Es los 10 mandamientos. Bueno, el cuarto mandamiento decía que debían guardar el día de reposo. Y eso era rajatabla. Entonces, lo que significa, los judíos cuando miraron eso dijeron, bueno, ese día entonces no hay que trabajar. El trabajo está prohibido. Y entonces estos señores, en lugar de sentarse a meditar y a estudiar qué significa el día de reposo, ¿para qué Dios nos dice que nos detengamos el día de reposo? En lugar de reflexionar en la centralidad de Dios en ese día y disfrutarlo con familia y en familia para celebrar a Dios, lo que hicieron es concentrarse y empezar a filosofar qué significa la palabra trabajo. ¿Por qué? Porque decían que no se debía trabajar para no romper el día de reposo y de esa manera quedar descalificados ceremonialmente. Y entonces lo que decían es, bueno, macanudo, tenemos que guardar el día de reposo, no hay que trabajar, por lo tanto necesitamos definir qué entendemos por trabajo. Y entonces se dan cuenta la cosa, desplazaron el enfoque. En lugar de estudiar qué es el día de reposo, estudiaron qué significa la palabra trabajo. Y entonces empezaron a analizar una cantidad de conceptos y de ideas de qué es y qué no es trabajar. Y ahí es donde empieza todo el embrollo con este lío. Así que llegaron a la conclusión que toda acción prolongada de cierto tiempo y ciertas actividades constituían un trabajo y por lo tanto lo declaraban totalmente ilícito. Los judíos tenían una serie de libros o tradiciones. Uno de ellos es el Talmud. No sé si alguna vez escucharon esto. Yo no voy a ser muy técnico porque no quiero marearlos con estas cosas. El Talmud es una serie de enseñanzas acerca de ética, de conducta, acerca de la religión de los judíos. Y entonces existe dentro de este cuerpo de literatura, uno que es la Mishnah. Y la Mishnah, que nació más o menos por allá en el siglo II antes del nacimiento de Jesucristo, es una serie de sermones que tratan de indicar, ¿no es cierto?, qué es lo que la gente debe hacer
para estar correctamente preparados para servir a Dios. Más o menos, ¿no es cierto?, en líneas generales. Resulta que cuando se trata del concepto de trabajo, es decir, cuando se habla del día de reposo, existían en la Mishnah 39 regulaciones que no se debían hacer en día de reposo para poder estar en forma correcta delante de Dios. Alguna de las cosas es: no se podía tejer, no se podía cocinar, no se podía encender fuego, no se podía apagar fuego. Imagínense un incendio, ¿no? Bueno, si salían los bomberos o la gente con agua a apagar el incendio, bueno, era ilícito, ridículo, pero no se podía hacer. Era ilícito. ¿Por qué? Porque salir a buscar el agua, no, salir corriendo con el balde de agua y echarlo, eso es trabajo. Y el trabajo es ilícito. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué constituye trabajo? Bueno, agarrar el agua, se está quemando el rancho, agarrar el agua, traer el balde y echarle agua, eso era ilícito porque era trabajo. Atar un nudo o desatar un nudo es trabajo. No se puede hacer. Borrar una letra, ¿no es cierto?, o escribir, dos letras en realidad, dice la Mishnah. Borrar o escribir dos letras es trabajo. Una está bien, pero dos ya es trabajo, por lo tanto estaba prohibido. Hornear, olvídese, tenía que comerse el pan de ayer, pero en el día no se podía hornear. ¿Por qué? Bueno, porque había que ir a buscar la leña, y para buscar la leña tiene que cortar el árbol. Tiene que agarrar el hacha, cortar el árbol, agarrar la leña, transportarla, prender fuego. Entonces, una serie de fallas ahí. Por lo tanto, entonces, hornear era ilícito porque implicaba trabajo. ¿Se dan cuenta? Estas son algunas de las cosas. 39 regulaciones. Ahora, cuidado, porque de las 39 regulaciones existían una punta de subregulaciones. Ahora, imagínense ustedes cómo hace una persona para memorizarse. Bueno, a ver qué cosas tengo y no tengo que hacer hoy, sábado, por ejemplo, para no quedar descalificado ceremonialmente. Y tenía que estudiarme las 39 regulaciones más las subregulaciones. Resulta que el Talmud, los judíos habían encontrado que en el Antiguo Testamento existen 613 mandamientos. Ahora, si ustedes se ponen a pensar que un solo mandamiento tenía 39 regulaciones y subregulaciones, ¿se imaginan ustedes lo que habían hecho con 613 mandamientos? Ahora, si la gente tenía que estudiar y estar pendiente de todos los mandamientos para estar correctamente delante de Dios, aprobados por Dios, y que tenían que cumplirlos a rajatabla, ¿se imaginan ustedes cómo vivían estas personas? La carga moral y ética que llevaban sobre sus hombros, tratando de alguna manera de agradar a Dios, porque esta gente le decía: si ustedes no cumplen estas cosas, Dios no les para ni 5 de la hora. Ustedes están descalificados, están cortados del pueblo. Y la gente lo que quería era tener su comunión con Dios, y es por eso que trataban de ver de qué manera podían estas personas hacer las cuentas claras con Dios, pero se encontraban con esta inmensidad de cargas, de prescripciones que habían agregado los fariseos al mandamiento. Claro, cuando ustedes miran, a ver, el decálogo y miran el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo, y le metemos 39 regulaciones, uno dice: pero ¿de dónde salió esto? La Biblia me dice guarda el día de reposo, no dice 39 regulaciones para guardarlo. Bueno, eso es lo que le habían metido los judíos a esta gente. Más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versos 2 al 4, Jesús le decía a la gente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, en cuanto a Moisés, dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Y las obras de estos señores era guardar todas esas regulaciones. Jesús dice: eso no le den ni 5 de la obra. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Se dan cuenta? Jesús agarró y miró esta situación y decía, pero ¿cómo puede ser? A ver, lo que ellos enseñan acerca de Moisés o de la ley, tomen nota. Pero el resto de las cosas que ellos practicaban para justificarse delante de Dios, dice, eso tírenlo por la ventana, no sirve para nada. Y no solamente porque no sirve, sino que ellos mismos le decían a la gente, si ustedes no llevan estas cargas, no están calificados. Y ellos mismos no hacían esas cosas, pero la ponían sobre la gente. Con razón Jesús dice acá en el capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Está diciendo, ellos les ponen cargas a ustedes, pensando que por hacer todas esas cosas son mejores delante de Dios. Y Jesús entonces mira a esta gente y se enternece y dice, tengo que hacer algo por ellos, y los invita a venir a Él. Yo me voy a encargar de aflojar el peso que hay sobre ustedes para poder tener verdadera comunión con Dios. ¿Cuál es el pecado de los discípulos a los ojos de los fariseos? Bueno, vamos a mirarlo a los ojos de la Mishnah. Hay por lo menos cuatro pecados que cometieron. Número 1, arrancar espigas. Otra vez, iban caminando y comenzaron a rascar espigas. En otras palabras, ¿qué es eso? Eso es trabajo. ¿Qué trabajo? Cosechar. Arrancar espigas es el trabajo de cosecha. Era considerado segar. Y segar es trabajo. Por lo tanto, lo que hicieron cuando arrancaron las espigas, eso es el primer pecado. No solamente eso, pero se sumó el segundo pecado, que es el remover la cascarilla que cubre la semilla de trigo. En ese caso se está cometiendo el pecado de moler o aventar. Y moler o aventar es trabajo. Por lo tanto, lo que hicieron estos discípulos es sumar el segundo pecado. Tercer pecado, trillar. En otras palabras, preparar la comida. Porque cuando hicieron todo ese trabajo, es un trabajo de preparación. Y preparar algo es trabajo. Por lo tanto, es ilícito hacer lo que hicieron los discípulos. Tercer pecado. Cuarto pecado, comer. ¿Y qué quiere decir esto? El pecado de preparar la comida. Porque cuando usted la está masticando, está preparando el alimento para ingerirlo. Por lo tanto, vemos la reacción de estos hombres. No es lícito esto en día de reposo. Dígame si no es absurdo, si no es ridículo. Bueno, eso es lo que enseñaban los fariseos. ¿Se dan cuenta qué importante es mirar esto para entender entonces por qué Jesús dijo, vengan a mí que yo les voy a dar descanso a ustedes de todas estas cargas? Ahora, lo que llama la atención, si ustedes miran bien el versículo 2, es que dice que Jesús iba por el sembrado, pero ¿se dio cuenta que no dice que Jesús comió? Dice que los discípulos comieron. Podrían haber dicho todos. Pero Mateo, que miró el asunto, dijo, y después recordaba el incidente, dice, los discípulos tuvieron hambre y comieron. Jesús no dice nada. Pero lo que llama la atención acá es que, si bien es cierto que los discípulos rompieron las normas, ¿no es cierto?, hacían lo ilícito, sin embargo se la agarran con Jesús. No fueron a decirle a los discípulos, oigan, ustedes acaban de romper la ley, por lo tanto han violentado el día de reposo. No, lo encaran a Jesús. Es decir, van a buscar a la persona que no había cometido el delito. Fíjense en la morbosidad de esta gente. Y llama la atención esto, aunque no debería, porque ya cuando venimos en el contexto, empezaron las fricciones con Jesús. Esta gente siempre estaba mirándolo a Jesús, observando cómo caminaba, cómo andaba, qué predicaba, tratando de encontrarlo en alguna falla para empezar a criticarlo y en última instancia hundir a Jesús. Qué cosa tremenda que hay gente que muchas veces se la pasa mirando los defectos, a ver si le pescan algo a una persona para tirársele encima y empezar a denigrar o a degradar a esa persona. Bueno, eso es lo que estaban haciendo estos individuos. Estaban allí pendientes. Y cuando entonces veían a sus discípulos, porque supuestamente Jesús era el líder de ellos
Es como decir, mire, el líder falló porque él debió de haber reprendido a sus discípulos de que no debían tomar, si tenían hambre, que hagan ayuno, pero que no toquen el trigo, porque eso los hace infractores de la ley. Entonces buscaban cualquier cosa para atacar a Jesús. Yo cuando miraba este pasaje pensaba un poquito, ¿cuánta gente hay que se dedican a eso? En las iglesias. Hay veces encontramos personas que van y se la pasan mirando los defectos del otro. ¿Han conocido alguna vez gente así? Mirá cómo se vistió la Juana. Mirá Alberto. Mirá cómo se para. Mirá la campera que se puso. Mirá, el color de zapato no pega con el pantalón. El lenguaje que usa, el asiento que escogió, no debería estar sentado ahí donde está sentado. Pero parece mentira, Vamos allí, en lugar de mirar a mi hermano, a un consiervo, y tratar de acercarme y tratar de ver qué es lo que Dios está haciendo en su vida, estamos interesados en los defectos, las infecciones y cuántas cosas más. Una vez fui a una iglesia a predicar, que no hacía años que no iba, ¿no? En la parte oeste. Y después de años llego y dice, pastor, está gordo usted, That's it. Le digo, eso es todo. Después de tantos años que no nos vemos, lo primero que le sube a la cabeza es ¿cuánto peso? Nada de cómo está su familia, la congregación. Está gordo, está gordo. Yo digo, qué barbaridad, ¿no? Hay gente así, No miramos más allá de nuestras narices, parece mentira. Bueno, eso es lo que hacían estos fariseos. Estaban ahí pendientes de cualquier falla para tirársela encima y acusar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, por eso es que Jesús decía en el capítulo 7, en el Sermón del Monte, decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo prediqué de este pasaje, y me han escrito que me lo han tirado en la cabeza porque dicen que yo me la paso juzgando, pero cuidado, Jesús no dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, de que no juzguemos a los delincuentes, porque Jesús denunció a los delincuentes. Pablo denunció a los delincuentes, a los farsantes. A esos hay que denunciarlos, hay que enjuiciarlos. El Señor lo hizo, Pablo lo hizo, la Escritura lo hizo, Dios lo hace. Así que tenemos que denunciar lo incorrecto. Lo que no tenemos que hacer es enjuiciarnos nosotros mismos. Ese es el contexto. Por eso Jesús dijo, acusaba a los fariseos, que acusaban a todo el mundo, siendo ellos peores que los demás. Y Jesús decía, primero remueve el vigón que tienes en tus ojos para poder ver la paja del ojo de tu hermano. Entonces, hay gente que parece que, no sé, piensan que, a ver, yo si me saco los lentes, ya lo he dicho muchas veces, recién no reconocí a mi hermano Eduardo, no veo ni medio, ¿Y qué me voy a poner a decirle a ustedes, oiga, pero ustedes son ciegos, ¿qué no ven? Y si yo no veo nada, para poder decirle a ustedes que son ciegos, tengo que empezar yo por tener buena vista, tengo que sacarme el vigón de mi ojo para ver cómo corresponde y entonces mirar los defectos de los demás. Bueno, esa es la situación. Ahora tenemos la respuesta de Jesús a esto, que llama la atención. Tenemos allí, por ejemplo, desde los versículos 3 en adelante, cómo los encara. Y fíjense qué interesante, la respuesta va del verso 3 al 8, aunque vuelvo a repetir, en realidad va más adelante, porque luego se lo juzga a él por haber sanado a una persona, no lo estoy tocando hoy, va todo junto. Pero en este caso, entonces tenemos la respuesta de Jesús a esta acusación que hacen a los discípulos de haber comido no siendo lícito. Y entonces Jesús responde, divide, digamos, la respuesta en dos partes. La primera parte tiene que ver con el ejemplo de David, versos 3 y 4, y la segunda parte con el trabajo que hacían los sacerdotes en el templo, en el versículo 5 y 6. Y luego tenemos una aplicación y exhortación final en los versos 7 al 8. Eso es más o menos la división exegética de esos versículos, para que tengan un poco de orientación. En cuanto al ejemplo de David, noten que dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? Hay algo que me llama la atención, y es que ante todo lo primero que hace Jesús es que les hace un reproche, les recrimina la falta de observación en las Escrituras.
Porque ellos, miren lo que hacían, miraban la Biblia y luego comenzaban a inventar un montón de cosas que no decía la Biblia, pero se basaban en la Biblia. Decían, pero la Biblia dice esto, hay que guardar el día de reposo. Sí, bueno, fenómeno, la Biblia dice hay que guardar el día de reposo, pero no decía todas las 39 regulaciones que le habían metido la tradición. Pero entonces ellos decían, no, bueno, pero hay que cumplir las 39 regulaciones porque la Biblia dice, guardarás el día de reposo. ¿Se dan cuenta cómo manejan la Escritura? Bueno, Jesús acá les hace un reproche. Es como diciendo, pero díganme una cosa, ¿ustedes leen la Biblia? Otra vez, noten, dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? A ver, ustedes que son los expertos y que sacan tanta cosa de la Biblia, ¿no consideraron bien lo que dice históricamente la Biblia? Esto me hace pensar mucho en lo que pasa en la iglesia contemporánea. En la iglesia hoy se enseñan un montón de patrañas, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Inventamos un montón de cosas y luego vamos a la Biblia a encontrar un respaldo, en lugar de dejar que la Biblia hable y nosotros simplemente escribirlo o seguir lo que dice la Biblia. Bueno, eso es lo que hacían los fariseos. Hacían un montón de cosas y luego buscaban el respaldo de las Escrituras. Eran pésimos intérpretes de la palabra de Dios. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Toda esta nueva neoteología que encontramos en la iglesia contemporánea no tiene absolutamente nada que ver con las Escrituras. Se ha hablado hasta el cansancio, acerca del evangelio de la prosperidad, el tema de los diezmos, que acabamos de terminar una serie, cómo se usa mal la Escritura para sacarle la plata a la gente por todos lados. La Biblia dice, no, la Biblia no dice nada. Nosotros le hacemos decir a la Biblia esas barbaridades. Pero bueno, así son las cosas. Se ven que esto no es nada nuevo. Esto sucedía ya en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con David? Bueno, resulta, esto tiene que ver un poco, ahí tienen la cita bíblica otra vez, después en casa lean todo eso, en Primera de Samuel, capítulo 21. David tenía un encargo y entonces llegó al santuario y venían todo el equipo de David con hambre. Y claro, por lo que vemos acá, Jesús usa la historia, probablemente no dice en Primera de Samuel esto, pero por lo que dice la aplicación que le da Jesús, pienso yo que llegaron en día de reposo. Y por otro lado, en el texto se estaba haciendo el intercambio de pan en ese momento, así que pienso yo que tenemos el aval, ¿no?, de cómo se relatan los sucesos, de que también sucedió en día de reposo. El problema es que el pan de la proposición no podía ser comido por ninguna persona que no sea sacerdote. Por lo tanto, era ilícito para David y los compañeros que iban con él comer del pan. Pero entonces el sacerdote Abimelech dice que le dio de los panes que estaban sacando del santuario. Iban a poner los nuevos y el otro, bueno, se lo comían los sacerdotes. Pero entonces lo que vemos aquí es que en un caso de necesidad urgente, era más importante la compasión de gente en necesidad, de darle el pan que había, de compartir con ellos, a cumplir esa norma estricta. Y tal es así que David comió y no se cayó muerto. Así que vemos la permisidad de Dios en considerar de que estos hombres no es que están violando la ley y se comen el pan por desobediencia, tenían un hambre bárbara. Y este hombre le dijo, ¿tienes algo para que coman estos hombres? Y entonces el hombre el sacerdote dijo, lo único que tenemos es este pan. Y les dio de comer eso. Y entonces eso es lo que está usando el Señor Jesucristo como referencia. Te das cuenta, dice que en aquel pasado lo que sucedió con David es que la necesidad se sobrepone a lo estricto de la norma. Por eso más adelante les indica, misericordia quiero y no sacrificio. Para el fariseo era al revés. Primero el sacrificio y después, si sobra, la misericordia. Si hubiesen sido los fariseos en los tiempos de David, le hubiesen dicho a David, come pasto, pero el pan es nuestro. Dios nos dio el pan. La Biblia dice. Y entonces lo mandaba a comer terrones de tierra o pasar hambre. Lo que hizo aquel hombre de Dios en el pasado es darle el pan que Dios le dio a él para alimentarse, él y su familia, y le dijo, toma, esto es lo único que tengo, eso es lo que te doy. Y Dios aprobó eso. Y eso es lo que está usando Jesucristo como ejemplo.
El segundo caso es lo que se sucede en el santuario. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Claro, uno se queda pensando, pero ¿cómo? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento profanaban el templo. ¿A dónde apunta Jesús con esto? Bueno, si somos consecuentes con todos los inventos que hicieron los fariseos, entonces los sacerdotes violaban la ley. No es que Jesús está condenando a los sacerdotes. No, está diciendo lo ilógico de lo que enseñaban estos tipos. Porque, a ver, el sacerdote, primero y principal, que cuando iba al santuario y iba con los animales, eso es trabajo, tenía que arrear a los animales. Y luego no solamente eso, pero había que agarrar al animal, levantarlo y ponerlo en el altar. Eso es trabajo. No solamente eso, pero estaba prohibido prender fuego. Pero entonces había que prender el fuego del altar para consumir la víctima. Eso está prohibido según las regulaciones de ellos. Y la leña para prender el fuego, ¿qué se cree? ¿Que usaban querosén? Tenían que echar leña, hacer el carbón. Bueno, para hacer el carbón había que portar la madera. Bueno, portar la madera es trabajo. A eso apunta Jesús. Les está diciendo los sacerdotes. Entonces, siguiendo la lógica de ustedes, todos los días de reposo están infringiendo la ley, que es ilícito, y sin embargo son sin culpa. Le está dando una bofetada a estos señores, diciendo lo incongruente de sus creencias. Claro, la respuesta de Jesús desborda en el barranco de la ira a estos hombres, con lo que le dice en el verso 6. Les dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y el problema está que ahora Jesucristo se hace igual a Dios. Porque para los fariseos, solo uno es mayor que el templo, y era Dios. Y cuando Jesús dice, Él es mayor que el templo, entonces estaba haciendo igual a Dios. Y esto es lo que generaba un odio tan irritante en los fariseos que luego hicieron el complot para matarlo eventualmente y lo colgaron de un poste. Si bien es cierto que Jesús entregó su vida por nosotros, pero en cuanto a la responsabilidad humana, ellos fueron los que entregaron a Jesús para ser crucificado en el huerto. Y entonces esta declaración nos muestra, en un sentido se vindica teológicamente la divinidad del Señor Jesucristo. En los versos 7 y 8 lo lleva a las Escrituras, al libro de Oseas, que leían muy mal estos señores, capítulo 6, verso 6, y les hace un fuerte reproche. Dice, si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Cuáles son los inocentes? Los discípulos que acaban de condenar por haber simplemente comido trigo, que no es una cosa tan seria. Es más, no es serio, tenían una necesidad y simplemente trataron de satisfacerla. Y entonces Jesús dice, Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. En definitiva, no se trata de que sepamos la letra de la Biblia, sino que apliquemos la Biblia como corresponde. Eso de leer la Biblia y decir la Biblia dice, no va. Está bien leer la Biblia, pero tenemos la responsabilidad de entenderla como corresponde. Porque de lo contrario hacemos cualquier cosa con la Biblia. Ya les dije muchas veces que podríamos justificar la eutanasia con la Biblia, usando el ejemplo de Judas. De decir, si usted ya está cansado de vivir, mátese. Mátese, tírese del 100 Tower, suba hacia arriba y tírese de cabeza. Pero qué barbaridad, ¿cómo va a enseñar eso? Y bueno, Judas dice que hizo un lío bárbaro, estaba tan frustrado que agarró una cuerda y se colgó de un poste, de un árbol. Listo, se arregló el asunto. La Biblia lo muestra. No, señor, eso es usar la Biblia como la mona. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice de que debemos colgarnos de un árbol cuando hicimos mal las cosas. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay gente que agarra la Biblia para la chacota, usan las Escrituras en esa forma. El asunto no es lo que hacían los fariseos, sino como hacía Jesús, de agarrar las Escrituras, entenderlas y aplicarlas a las circunstancias que corresponden y cómo corresponde. Si nosotros vamos a andar en este año haciendo lo que hacían los fariseos, vamos a fracasar, no vamos a movernos un metro en el éxito. Pero si tomamos en cuenta lo que dice Jesús, entonces vamos a andar muy bien.
Para ir cerrando, ¿qué lecciones nos enseña a nosotros este incidente? A mí hoy, porque esto pasó hace 2000 años. Pero ¿y ahora? Yo quiero que se vayan pensando en esto. En cuanto a nosotros, si hay algo que aprendemos de este incidente, de toda esta historia, es que tenemos que evitar las críticas por cuestiones sin importancia. No tenemos que estar mirando a la gente para criticarla porque queremos hundirla. Eso es lo que hacían los fariseos. Y eso es lo que está reprochando Jesús acá. Que estos hombres están cuestionando a gente inocente, que no estaban haciendo algo ilícito. Es lícito comer. Dígame usted, ¿qué tiene de malo arrancar unas espigas y tratar de matar el hambre un poco? Para poder continuar la gran labor que hacían estas personas de ir con el maestro a predicar el evangelio a los perdidos, a sacarle las cargas a estas personas. Y en lugar de aplaudir los fariseos porque venía alguien que se preocupaba por la gente aplastada, agravada, lo que hacían era criticarlo y hundirlo, torpedear su labor. Bueno, lo que aprendemos en este incidente es que debemos evitar las críticas innecesarias, porque la gente no hace lo que nosotros hacemos. No solamente eso, pero tenemos que evitar la exclusión de otras personas que no se ajustan a nuestra manera de hacer las cosas. El fariseo decía, este no porque no hace lo que yo digo, o no hace lo que yo hago. Si no cumple las 39 reglas del día de reposo, no tenemos comunión, ese no es mi hermano. Hoy en la iglesia, mi querido, si no usa la mujer pollera y usa pantalón, afuera. Si la mujer usa un anillo, afuera. Si se pintó los labios, afuera. Los hombres se sientan acá, las mujeres acá. O los hombres adelante, las mujeres atrás, o al revés, qué sé yo. Una cantidad de pavadas. Que yo una vez me decían, las hermanas no deben usar pantalones. Y digo, bueno, ¿por qué no va a predicar a los esquimales? Vamos a ver si no se pone, en media hora no se pone pantalones y todo le parece un tamal la gente como se viste. ¿Cómo va a poner a la gente a predicar en pollera, dígame usted, en aquellos lugares? O póngase un pantalón de invierno en el medio del Ecuador. Pero ¿se dan cuenta las tonterías con las que sale la gente? Usted es más espiritual si en lugar de usar pantalón usa pollera. Pero por favor, si ustedes miran el pasado, entonces los hombres, juzgando la moda de hoy, usaban pollera. Porque al fin y al cabo, ¿qué era? Una pollera larga. ¿Cuál es la diferencia? Es asunto de semántica. Pollera es una cosa que no tiene piernas. Bueno, antiguo Jesús usaba pollera entonces. Era una manta, pero que a fin de cuentas, ¿qué define una manta, un manto y una pollera? Que uno va a llegar a la rodilla y otro llega al piso. Entramos en esas tonterías en lugar de mirar a Cristo, que es el centro de nosotros, que soy más espiritual. Ahora, ojo, esto no quiere decir que tengo que venir desnudo a la iglesia, ¿no? No nos pasemos al otro lado, porque uno puede decir, bueno, fenómeno, el pastor Piesco dice, vengamos como se nos da la gana, ¿no? Y venimos con un hueso cruzado en la nariz, y qué sé yo, ¿no? Tampoco tenemos que ser cavernícolas, Tenemos que cada cosa en su sitio y tener discernimiento. Pero ustedes entienden a dónde voy. Tenemos que mirar bien cómo estamos juzgando las cosas. Y no de apartarme del otro porque no hace las cosas que yo hago y no cree lo que yo creo. Tenemos que evitar dar autoridad a las tradiciones humanas por encima del Evangelio. A veces nos acostumbramos en algunas iglesias locales a hacer ciertas cosas por repetición. Y llega al punto de que se graba en la psiquis nuestra de que eso hay que hacerlo a rajatabla y si no se hace está mal. Por ejemplo, cuando oramos tenemos que ponernos de pie. O nos tenemos que arrodillar. O nos tenemos que sentar. Bueno, si usted quiere orar arrodillado, ore arrodillado. Si quiere orar parado, ore parado. Si quiere orar sentado, ore sentado. No se fije cómo ora el otro. O por ejemplo, si un hermano levanta la mano en el culto cuando cantan y el otro la deja abajo. El que levanta la mano dice, mira, es pentecostal. Y el tipo que la tiene abajo es bautista. Es muerto, porque no levanta la mano. Pero ¿se dan cuenta ustedes qué absurdo? Si la persona salta, es el saltarín, es pente. Porque salta.
Y el otro que no salta está muerto espiritualmente porque es un poste. Pero, por favor, ¿se dan cuenta? Ese tipo de cositas, ¿no es cierto? Esas tradiciones que tenemos que hacerlo porque así se hizo siempre. Bueno, le estamos dando una autoridad que no corresponde. Nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no las tradiciones. Ahora, hay tradiciones que se hacen y que están ajustadas a la palabra de Dios, que eso es otra cosa, es tradición bíblica. Pero darle una autoridad que no corresponde a la tradición es incorrecto, y eso es lo que pasaba con los escribas y los fariseos. Y número 4, evitar el legalismo a toda costa y la intolerancia del otro. El legalista se piensa que porque hace un montón de cosas eso es legal, es lícito y lo hace más espiritual que el otro. Y terminamos siendo intolerantes con las personas que no entran en línea con eso. Bueno, eso es un pecado terrible. Eso es en cuanto a nosotros. En cuanto a la persona de Cristo, noten ustedes que nos muestra que Jesús, acá en este cuadro, es superior a todo y a todos. Esa es la idea que Jesús le está mostrando a estos hombres, la superioridad de Cristo, no de los fariseos, o del templo, o del día de reposo. Sí, el enfoque está completamente afuera de la centralidad de la religión. Ellos centraron su religión en el templo, el día de reposo y las regulaciones, cuando el centro de nuestra religión es Jesucristo, que es el Señor de todo y de todos. Eso es lo que tiene que estar en el centro de nuestro enfoque. Noten que dice en el verso 8 que Él es el Hijo del Hombre, es Señor. ¿Lo ven eso en el verso 8? Dice, el Hijo del Hombre es Señor, del día de reposo en ese caso, pero es Señor. La palabra Señor quiere decir Él es soberano, tiene absoluta autoridad, el Señor Jesucristo. ¿Qué es? ¿En qué sentido es soberano? Uno, Él es Señor del día de reposo. El día de reposo no es Señor nuestro y Señor de Cristo. No, Cristo es el Señor. Nosotros hoy celebramos este día de reposo, el primer día de la semana. Bueno, Cristo es el Señor del día. Yo no soy Señor, el pastor no es el Señor, Cristo es el Señor de este día y de todos los días. Nosotros vivimos en un constante reposo en la presencia de Dios. Bueno, Cristo es el Señor de cada día, Él es el soberano de cada día de nuestras vidas. A Él tenemos que servir, a Él tenemos que darle toda nuestra devoción. No solamente eso, pero Él es el Señor del templo y del culto, no el culto Señor de Dios. A veces nosotros cuando cantamos y hacemos estas cosas pensamos que eso es lo importante. No, Señor, lo importante es el Cristo de esas cosas. Hoy, yo lo he dicho muchas veces, lo que está pasando en la iglesia con el tema de la alabanza es tremendo. Hoy cantamos salsa, merengue, cumbias, corridos, baila la gente en la iglesia y qué sé yo. Digo, pero a ver, ¿qué es esto? ¿Es una cantina? ¿Es una boate? ¿Es un café concert? ¿Qué es lo que qué hacemos en la iglesia? Si usted quiere bailar, váyase a un boliche. ¿Cómo va a venir a la iglesia a bailar? ¿Quiere escuchar salsa? Váyase a un club salsero, no a la iglesia a escuchar salsa. Pero sí se da vuelta las cosas. El culto se convirtió en el Señor en lugar de Cristo, el Señor del culto. Y por último, el Señor de todos nosotros. Jesús no era el Señor de los discípulos. Jesús lo que está mostrando es: yo tengo la autoridad inclusive sobre los fariseos, que son los que escribieron las regulaciones y tradiciones. Por eso es que los enfrenta a estos señores y les dice, los descalifica como maestros de las Escrituras. Dice, ¿cómo leen ustedes? ¿Ustedes son los maestros? ¿Ustedes son los que orientan al pueblo de Israel? Él se siente con la autoridad de corregir a los maestros, porque Él es el Señor, no solamente de los discípulos, sino Señor de todas las personas. Jesús es Señor incluso de los que no lo aceptan como Señor, incluso de los mismos demonios es el Señor. Y tal es así que la Biblia nos dice que un día llegará el momento en que toda rodilla se doblará y tendrán que confesar que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, la absoluta autoridad suprema que viene de Dios.
Jesús dijo en el verso 6, uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está en este momento. Pero a veces estamos tan ciegos en nuestras tradiciones y en nuestras creencias que perdemos de vista la inmensidad de Cristo para mirar cosas insignificantes. Eso eran los escribas y fariseos, que miraban lo que hicieron los discípulos en el verso 1 como una cosa trágica, cuando era una cosa sin ninguna relevancia. Porque creo yo que estamos de acuerdo que cuando miramos el verso 1 decimos, ¿qué tanto lío? Bueno, los fariseos hacían un tremendo lío. Por eso Jesucristo dice en el verso 28, dejen esa gente y vengan a mí, dice Jesús. Vengan a mí, dice, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, no el yugo que tiraba esta gente arriba de sus hombros, sino mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Y acá es donde apunta Jesús. Dice que soy manso y humilde de corazón, así quiere que seamos nosotros. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos hace esta bendita invitación. Si tu vida está cargada de pecados y notas que el peso de la religión y de la culpa y de una serie de cosas te hacen sentir que no puedes llegar a la presencia de Dios, que se te cierran todas las puertas. Me acuerdo hace muchos años que alguien me dijo, yo no puedo sentarme con ustedes porque yo no puedo ser como ustedes, yo soy un vil pecador. Y le dije a esta persona, pero ¿sabes una cosa? Te voy a dar una buena noticia. ¿Qué? Que yo también soy un vil pecador. Y sin embargo Jesús me recibió. Ven con Él. Y ese hombre hoy es pastor, por cierto. Entonces, no tengas problemas. Es bueno que te sientas cargado y trabajado por el peso del pecado. Eso quiere decir que Dios te está trayendo convicción. Pero Dios quiere ahora, por la gracia suya, sacarte ese peso de la culpa y permitirte que puedas acercarte sin peso, sin dolencias, a la presencia de ese bendito Dios que te da paz y esperanza. Obedezcamos a Jesús y no a los fariseos del siglo XXI. Vengamos a Jesús y llevemos su yugo, porque su carga es liviana. Todo lo demás es aplastante. Quiera Dios que podamos considerar eso en este inicio del año 2020 y toda la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este incidente que parece que no es tan descollante y sin embargo esconde una importancia vital. Y es que a veces podemos perderte de vista, Señor, aún estando en el culto. Señor, queremos darte la centralidad del culto. Tú eres el culto, tú eres el centro de todo. Ayúdanos, por favor, a que nuestra vista no se distraiga en cosas secundarias, sino que tú seas el Señor de todo y de todos. Ayúdanos, porque tú eres lo más grande que tenemos, más grande que el templo, más grande que nosotros, más grande que las tradiciones. Tú eres el Señor de los señores. Así que, Señor, gracias por la salvación y por esta experiencia que ha quedado plasmada en las Escrituras para ubicarnos y a veces reubicarnos la vista en el lugar que corresponde. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien le damos la gloria. En el nombre de Jesús elevamos esta oración. Amén.